Fin de semana, viernes 6 de la tarde, punchamos. Domingo, cuando nos acostamos, punchamos la salida, ya no estoy en fin de semana. Y yo creo que con Dios hacemos lo mismo. Temprano en la mañana, para los que pasan tiempo con Dios en la mañana, punchamos tarjeta, salimos de ahí, del devocional personal, y ya no estoy con Dios. Ya estoy con el mundo, con el trabajo, con todo el resto. Cuando Dios quiere que yo, en mi mundo, en mi trabajo, en mis actividades cotidianas, yo permanezca en Él. Lo que va a implicar que yo voy a sentir, soñar, planificar, pensar, todo a través de la revelación de su mente. Y lo que no se corresponde con ese diseño implica no estoy permaneciendo. Cuando yo hago eso, al permanecer en Él, resulta que Él comienza a darme su forma. Él comienza a darme sus deseos. Y de repente yo quiero lo que Él quiere. La palabra de Dios dice, si nos deleitamos en Él, Él te concederá los deseos de tu corazón. Una vez los deseos de tu corazón han sido transformados y cambiados y han pasado a ser sus deseos. Pero tú necesitas permanencia. La falta de permanencia, Juan dice, es lo que explica la permanencia en el pecado. La continuidad en el pecado. Cuando eso no ocurre, si yo no he nacido de nuevo por un lado, o si yo no estoy permaneciendo en Él, eso es lo que produce en nosotros el sentir de que la ley de Dios es pesada, es gravosa. ¡Wow! ¡Qué difícil es! Pero Juan escribe en esta misma carta, en 5:3, y dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Es el pecado en nosotros que hace que la ley de Dios se sienta como algo gravoso para con nosotros. Pero el día que Dios me hizo nacer de nuevo, Él hizo algo en mí que se supone debe contrarrestar eso que hace sentir, lucir, gravoso la ley de Dios. Porque eso nuevo que ha sido puesto en mí, de lo cual Juan va a hablar uno o dos versículos más adelante, es el Espíritu de Dios, la nueva simiente que me da un nuevo deseo, un nuevo corazón, nuevos propósitos, nueva búsqueda. Y esa simiente entonces es la que es capaz de rechazar aquello que la carne desea que el mundo ofrece. Versículo 7, el que practica, la palabra clave, ahí está otra vez, el que practica la justicia es justo. La palabra justo ahí, o justicia, es sinónimo de santidad. El que practica la santidad es santo. Nota de nuevo cómo Juan no dice, el que un día hace algo santo, el que un día o una semana hace algo santo, no, el que practica la santidad, el que tiene una vida caracterizada por la santidad, esa es la persona justa. De la misma forma que Juan no dice el que peca un día, ya ese no es cristiano, sino el que tiene una vida caracterizada por la práctica del pecado, ese no es nacido de nuevo, no conoce a Dios, ni siquiera le ha visto. De esa misma manera ahora, con relación a la santidad, Juan dice, el que practica esa santidad, ese es justo. Y luego dice entonces en el versículo 8, que el que no practica, el que practica el pecado, es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Wow. En la palabra de Dios hay dos grupos de personas. No hay un tercero. No hay los hijos de Dios, los hijos del diablo y los hijos de la nada. No. Hijos de Dios, hijos del diablo. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de hijos del diablo, no está diciendo que el diablo los engendró. No. Nunca. Lo que está diciendo es que aquellos que todavía no han nacido de nuevo, de acuerdo a lo que Pablo le revela a Timoteo, tienen su voluntad esclavizada de tal manera al pecado que lo único que hacen es la voluntad del enemigo. Eso es lo que 2 de Timoteo 2:26 dice, teniendo esclavizada la voluntad para hacer la voluntad del diablo, del enemigo, de Satanás. Y a ese grupo es que la palabra llama hijos del diablo, para diferenciarlo de aquellos que ya han tenido ese yugo, esa esclavitud rota por Cristo, que vino a deshacer las obras del diablo, y que ahora entonces tienen una voluntad que sí puede conformarse a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Pero antes no es posible hacer eso.
Lo que Cristo hace entonces con aquellos que son sus hijos es que le ayuda a experimentar, a comenzar a experimentar la vida que Él disfruta, una vida libre de corrupción, libre de mentira, libre de falsedades, libre de todo lo que pudiera contaminar el ser humano. Para eso vino Cristo, a romper el poder del pecado sobre nosotros. Primero lo perdonó en la cruz, pero cuando Cristo perdonó mi pecado en la cruz, Él no quitó de mí el poder del pecado. Él lo que quitó de mí fue la pena del pecado. Ya no voy al infierno cuando yo le he recibido y he tenido mis pecados perdonados. Pero el poder del pecado tiene que ser deshecho a lo largo de mi vida, y esto es como el versículo 9 nos ayuda a entender de qué manera es que ese poder del pecado comienza a ser debilitado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahí está la palabra, practica. No es peca, es practica el pecado. Porque aquí está la razón por la que eso es así. Escucha, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Razón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.